visita del CEPE de la UNAM. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. La verdad es que creo que voy a cambiar un poco el tema de lo que se ha venido hablando, aunque creo que hay un par de momentos en los cuales esto se conecta bastante bien. Debo decir de entrada que mi experiencia ha sido un poco lírica en muchos momentos. Yo le decía a Lupita cuando me invitó a esto, o sea, bueno, en realidad el tema es que yo estudié literatura. Yo empecé a dar clases de literatura y por diversas circunstancias llego al CEPE. Y esto me implica tener conciencia de algo para lo cual yo no me había formado ni me había preparado, que era justamente cómo enseñar literatura en un contexto de aprendizaje de lengua. Para quienes no conozcan el modelo del CEPE, supongo que algunos lo conocen, pero para quienes no lo conozcan, el modelo del CEPE básicamente lo que hace es hacer cursos intensivos de español como lengua extranjera para visitantes de todo el mundo. Y además de los cursos, que son, dependiendo un poco del nivel, de 2 a 3 horas diarias durante 6 semanas, cada nivel de español, se les dan 2 cursos de cultura mexicana. Bueno, de cultura en español, básicamente, que puede ser historia, arte o literatura. Yo llegué en 2011 a dar clases de literatura al CEPE y claro, uno lo primero que dice es muy sencillo, ¿no? O sea, voy a dar clases de literatura, que ya lo sé hacer, y te enfrentas con un mundo absolutamente distinto, porque por supuesto depende mucho de esto que decíamos, el nivel, las referencias culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Desde cosas tan simples como utilizar una frase que uno supone que es universalmente conocida y por supuesto es un modismo absolutamente, no solamente mexicano, sino chilango en muchos momentos, hacerse consciente de ese tipo de cosas desde el inicio, insisto, porque uno parte de la práctica y de la experiencia simplemente en ese primer momento, hasta encontrar cierto ritmo de habla, encontrar los textos adecuados para enseñar literatura, porque bueno, evidentemente el gran tema es en el modelo del CEPE, es que el texto literario se piensa en el programa general que se ha diseñado como un apoyo al aprendizaje del español, desde luego, y eso significa en muchos momentos que para muchos maestros, ahora que escuchaba también este tema de la formación o del perfil de los profesores, es un poco el mismo, ¿no? O sea, son profesores que vienen de medicina, de ingeniería, de contabilidad, etcétera, etcétera, toman un curso de formación para ser profesores de español como lengua extranjera, entonces no tienen un bagaje cultural distinto que les permita hablar sobre otros temas y se concentran en temas muy específicos que son los que ellos mismos aprenden, ¿no? Ese es un tema interesante. Un poco estas clases tendrían la posibilidad de ampliar las referencias culturales de los estudiantes en español, pero el problema al que nos hemos enfrentado en muchos momentos tiene que ver precisamente con esta discusión que se ha dado incluso al interior de sesiones, de pláticas y de trabajos sobre la posibilidad de integrar las clases de cultura con las clases de español, no es exageración lo que voy a decir, pero hay profesores que dicen, bueno, ¿y para qué les sirve aprender literatura si lo que quieren es aprender lengua? ¿No? Lo cual, por supuesto, a mí me parece un despropósito, porque me parece que la literatura, y ese es un poco el alegato que vengo a hacer ahora, funciona como un vínculo privilegiado para el aprendizaje de la lengua en muchos niveles, ¿no? Entonces, traigo un texto preparado, extenso. Finalmente, la formación de uno me lleva a escribir cosas para no desperdigarme demasiado. Así que voy a dar lectura a algunas partes, quizás solamente lea algunas partes de lo que traigo, para plantear el tema. Esta propuesta o estas reflexiones que he venido desarrollando están basadas en dos causas principales. La noción del texto literario, que es un poco por donde voy a empezar. Pensar el texto literario como un modo de aprender el mundo, no como un modo de aprender una cultura, por supuesto, y como un modo de aprender cosas que de otra manera no se podrían aprender. Y este alegato inicial, que es un poco por donde voy a empezar, es justo esta primera parte del título, que es leer el mundo desde la lengua, ¿no? Y en un segundo momento, también más adelante, cómo se puede integrar este texto literario partiendo de la base de que, si es cierto lo que digo en la primera parte, tendría un sentido para la segunda parte de la propuesta, que sería qué elementos hay que considerar en este aprendizaje. Entonces, bueno, voy a leer no el texto completo, pero algunas partes. Si la lectura de un texto es un método para conocer algún aspecto de la realidad,
El comentario del mismo sería entonces un modo de confrontar nuestros conocimientos previos con un nuevo horizonte de conocimientos o de expectativas, para decirlo con el famoso concepto de Hans Robert Jauss, que es un tema que parto de la teoría de la recepción en este punto. Así, la lectura no es solo, según la expresión clásica, una actividad de solas y esparcimiento, sino un ejercicio de confrontación entre los saberes previos que poseemos y lo que el texto propone o revela ante nosotros. Y realizar un comentario sobre este significa entonces poner en diálogo nuestra comprensión del mundo con todo aquello que es susceptible de ser descubierto en la lectura. Tal reflexión me parece necesaria para introducir el tema de este trabajo. ¿Para qué sirve el comentario de textos en un entorno de aprendizaje de español como lengua extranjera? Desde luego que cuando utilizo la palabra texto también soy consciente de los múltiples significados que posee. La palabra texto puede significar cualquier cosa, ¿no? Puede ser un texto científico, un texto literario, etcétera. Yo lo llevo al terreno específico de lo literario, ¿no? En sentido restringido lo utilizo para aquellos textos que poseen carácter literario o son considerados como tales, debido a que el estudio que a continuación se realizará corresponde a la forma en la cual es posible realizar un comentario entendido en su sentido de exégesis o hermenéutica de una obra literaria. Fernando Lázaro Carreter, en su canónico Cómo se comenta un texto literario, establece que un comentario de texto significa, cito, ir razonando paso a paso el porqué de lo que el autor ha escrito, dando cuenta de lo que un autor dice y de cómo lo dice. Si tomamos en consideración esta definición en apariencia muy simple, se comprenderá que nuestro planteamiento inicial cobra mayor sentido. Razonar significa comprender, y dar cuenta de lo que se dice y cómo se dice implica confrontar lo que sabemos previamente con lo que reconoceremos en el texto para así incrementar nuestra comprensión del mundo. En tal sentido, el comentario de un texto será entonces una actividad de estudio y aprendizaje. Claro que para poder hacer el comentario de un texto literario es necesario realizar el ejercicio previo necesario, por obviedad, la lectura. Por ello, en las páginas siguientes expondré algunas ideas sobre las dos prácticas necesarias para poder llegar al aprendizaje a través del texto literario. En primer lugar, una reflexión teórica de la lectura como actividad de aprendizaje, lo cual implica también la comprensión de lo escrito. Y en segundo lugar, una propuesta metodológica del modo en el que se puede realizar el comentario de un texto literario, acoto, considerando un objetivo específico. El modo en que esto puede ser aplicado por parte de los estudiantes de literatura que se encuentran en un proceso de aprendizaje del español como lengua extranjera, que utilizan la lectura y el comentario de textos como un modo de afinar su dominio de la lengua que se está adquiriendo. Esto no significa que sea la única finalidad con la cual estos estudiantes utilizan la lectura y comentario de textos, pero sí implica reconocer que la comprensión literaria es una actividad suplementaria o complementaria para situarla en el mismo nivel. 1. Lectura y comprensión como condición primaria para el estudio del texto literario. Parto de una premisa que me parece innegable. Todo modelo educativo, en tanto intención formativa, requiere de la lectura para su realización. Todas las materias escolares conllevan el principio de lectura para la mejor aprehensión de conocimientos. Desde el primer grado de primaria y en algunos casos desde la educación preescolar, se requiere material de lectura en todas las materias, sean estas naturales o sociales, técnicas o humanísticas. Sería imposible pensar un modelo educativo actual que pudiera prescindir de los libros de textos como pilar de la enseñanza. Ahora bien, el texto de lectura por excelencia, que es el literario, en el sentido más lato del término, acudiendo a la definición de la Real Academia, que dice que el texto es el arte de la expresión verbal, significa que toda producción lingüística podría ser susceptible de ser considerada literatura. En un sentido más restringido, la definición tomará en cuenta los elementos de composición de un texto, oral o escrito, donde entran en juego los géneros, las formas o la imaginación. Es en este último elemento en el que deseo detenerme. La literatura es entendida esencialmente como un producto de la imaginación de un determinado autor. Jorge La Rosa, en una entrevista con Alfredo J. de Veiga Neto, publicado con el título Literatura, Experiencia y Formación, contenida en el libro La experiencia de la lectura, estudios sobre literatura y formación, establece la interrelación de la lectura y la formación, que él considera dos caras de un mismo tema. La lectura como formación y la formación como lectura. A partir de estos dos polos, realiza un somero repaso a lo que estos términos significan en el mundo moderno y cómo eran interpretados antiguamente. Sobre la primera parte del concepto, la lectura como formación, señala que es necesario pensar la lectura, cito, como algo que nos forma, como algo que nos constituye o nos pone en cuestión con aquello que somos. Es decir, el acto de leer
relacionado con el lector y su subjetividad, una interrelación donde el texto impacta al receptor y donde éste pone en juego su propio ser. Frente a la visión actual de la lectura como simple pasatiempo, un hecho donde la persona se sitúa a prudente distancia para entretenerse en un momento de ocio, del cual la persona no obtiene nada, percepción producto de la realidad moderna, donde el énfasis está puesto en la productividad cuantificable, La Rosa propone, cito, intentar pensar esa misteriosa actividad que es la lectura como algo que tiene que ver con aquello que nos hace ser lo que somos. Esta apreciación nos hace pensar en la frontera establecida por el modelo contemporáneo de conocimiento entre el objetivo y lo subjetivo como posibilidad cognoscitiva. En la actualidad, todo conocimiento intenta ser objetivo, pero el entrevistado, La Rosa, nos recuerda que en la antigüedad, cito, la imaginación era el medio esencial de conocimiento. Era la facultad mediadora entre lo sensible y lo inteligible, entre la forma y el intelecto, entre el objetivo y lo subjetivo. De esta afirmación desprendo la siguiente conclusión. Haber separado el elemento subjetivo del conocimiento en tanto experiencia significativa nos ha llevado a un desapego de nuestro conocimiento, lo que ha permitido otorgarle un valor cuantificable a este, con la consiguiente pérdida de significación humana que para los antiguos tenía el saber. La Rosa además llama la atención sobre otro elemento que implica la división señalada, y es que mantener a la lectura en el ámbito trivializado de lo imaginario es un modo de limitar y controlar nuestra capacidad de formación y de transformación. Por supuesto, tal premisa parece ser la que subyace en todo proceso educativo actual, pues es más manejable un sujeto formado en los parámetros requeridos por un sistema político-económico, dado que un ser humano desarrollado en todo su potencial, para lo que el control de su capacidad intelectiva juega un papel determinante en el establishment social. En este sentido, es mejor para tal sistema que no tengamos dominio de lo que nos pasa, sino solo noticia de lo que pasa. Lo primero requiere atribuirle un sentido en relación con nosotros mismos, ser conscientes del mundo. Lo segundo solo necesita de encender un televisor y observar el mundo exterior, siempre como espectadores, pero ajenos a la experiencia vital que implica el conocimiento, tener noticia del mundo. Por lo que hace a la segunda parte del tema, la formación como lectura, La Rosa explica que todo lo que nos pasa puede ser considerado un texto, algo que compromete nuestra capacidad de escucha, algo a lo que tenemos que prestar atención. El conocimiento requiere de la capacidad de prestar atención a lo que nos rodea, y así como la lectura requiere ser significativa para el sujeto, éste necesita abrir sus sentidos a lo que el mundo tiene que decirle. Pero, cito, una persona que no es capaz de ponerse a la escucha ha cancelado su potencial de formación y de transformación. Esta afirmación me parece muy esclarecedora, puesto que resulta una explicación plausible a un hecho innegable. El modelo educativo actual produce día a día cientos de analfabetos funcionales, personas que justamente han clausurado su capacidad de interacción con el texto debido a que nunca han sido conscientes de que el conocimiento implica la relación del saber con su experiencia vital del mundo. Aquí hago una pequeña pausa justamente para explicar que el desarrollo que hace La Rosa en este punto, que es bien interesante, es pensar cómo la lectura necesariamente tiene que afectarte en el conocimiento del mundo. Tienes que interactuar y dejarte convencer, dejarte relacionar con este punto. Parto de la teoría de la recepción en este sentido, parto de Jaus precisamente, porque la noción de confrontar un horizonte de expectativas, que es un poco por donde empiezo, con lo que el texto está haciendo, te permite, en el caso, en abstracto, de la lectura de un texto literario, pensar para qué el texto literario te va a dar no solamente una información del mundo, sino un conocimiento aprehendible con H del mundo, ¿no? Este planteamiento, que es central para la propuesta, tiene que ver con un par de ejemplos que me ha tocado ver en clase, que les comparto uno muy rápido que siempre ha sido como un impacto para mí, fue un impacto para mí cuando sucedió, y que tiene que ver, por ejemplo, con un grupo de estudiantes de distintas nacionalidades que están aprendiendo español. Un estudiante de Estados Unidos, estamos leyendo un texto de Juan José Arreola, El guardagujas, que no sé si ustedes conozcan este texto, pero El guardagujas, que es un cuento clásico de Arreola, habla sobre un sistema de trenes que en la planeación funciona perfectamente, pero que los trenes o no pasan o las rutas no existen, y es una cosa alucinante. Es un texto maravilloso de mediados de los años 50. Arreola está criticando el modelo revolucionario, la noción de progreso, los sistemas, etcétera, etcétera. O sea, hay una lectura sociológica y política y demás del texto. Pero la experiencia, por ejemplo, tiene que ver con
la estudiante de Estados Unidos que me dice, después de leer el texto en clase, dice, es que yo tengo una amiga que fue a Cuba y le pasó exactamente esto que dice el texto, ¿no? Llegó a la estación, pidió su boleto, lo pagó, fue a esperar y le dijeron, bueno, pues ahora ya tiene su boleto, siéntese a esperar y si quiere vaya a alquilar un cuarto acá porque quién sabe a qué hora pasa el tren, ¿no? Que es exactamente lo que sucede al inicio del cuento de Arreola. En contraparte, en la misma clase, una estudiante alemana, una chica muy inteligente, me dice, no entiendo este cuento. ¿Cómo que no lo entiendes? Me dice, o sea, entiendo el sentido, entiendo las palabras, pero no puedo entender cómo es que si ella compró su boleto, el personaje compró su boleto, el tren no llega, ¿no? Porque en su contexto cultural evidentemente es imposible que esto pase, o sea, eso no va a pasar nunca, ¿no? Entonces, esa es, digamos, esta capacidad de integrar o no lo que está pasando. Lo que pasaba con la estudiante alemana, porque he tenido obviamente otros estudiantes alemanes que entienden el texto, es que no existía esta posibilidad de integrarse con el conocimiento que el texto estaba desarrollando. Un poco va en ese sentido el planteamiento. Ahora, bueno, salto algunas partes, continúo. Ahora bien, ¿cómo hacer que esta relación de la lectura, la formación y el conocimiento en el marco de la experiencia individual puedan contribuir a una mejor educación? Para ello necesitamos pensar en el papel que desempeña el profesor en el proceso de la lectura, la postura que debe afrontar en su papel de mediador entre el texto y el alumno lector. La Rosa examina tres posibles posturas a este respecto. La primera se refiere al papel que desempeñaría el profesor entre el alumno y el texto como alguien que debe mostrar los códigos de los que se sirve el texto para comunicar su sentido, lo que equivale a decir, mostrar el uso que el autor hace del lenguaje, que sería básicamente ver funciones sintácticas del lenguaje, si es un sustantivo, lo que sea, ¿no? En este sentido, enseñar a leer sería enseñar a descifrar el código en que está cifrado el texto. Pero como señala la Rosa, lo que ocurre es que la experiencia de la lectura es otra cosa que descifrar el código de un texto. Esto porque el texto literario tiene la particularidad de ser una experiencia que se descifra solo a partir de la subjetividad del lector y por ello es imposible enseñar el código en que está escrito, pues cada lectura resulta una manera distinta de desentrañar esa codificación. La segunda postura se refiere al profesor como alguien que revela un significado esencial del texto a los alumnos, guiándolos de alguna manera por él. Esto presupone que existe un significado objetivo del texto, más allá de la experiencia personal, algo que iría a contrapelo de lo aquí expuesto. Y es que la crítica literaria tradicional y la pedagogía moderna nos han acostumbrado a que un texto literario tenga un valor que se sustenta en el mundo exterior, al margen de los posibles mundos que cada lectura pueda desencadenar con su experiencia particular. En este caso, no se trata de revelar ese sentido unívoco del texto. La lectura no sería hacer que el texto asegurase su sentido en el mundo, sino hacer que el mundo suspenda por un instante su sentido y se abra a una posibilidad de resignificación. La tercera postura plantea que el profesor se vuelve un mero administrador del acto de leer durante la clase, situándose al margen de la experiencia de la lectura. La Rosa indica que el profesor no puede dejar de tener su propia experiencia de lectura o evitar mostrarla. La diferencia estriba en que mostrar una experiencia no es mostrar un saber. En otras palabras, el papel del profesor no puede reducirse a solo administrar el acto de lectura en la clase. Debe actuar como transmisor de la inquietud que puede provocar la experiencia de la lectura. Por ello, requiere de cancelar cualquier forma de dogmatismo o de autoritarismo. Enseñar a leer no es oponer un saber a otro saber, sino colocar una experiencia frente a otra experiencia, que es un poco esta alegato que intentamos hacer en los cursos cuando menos he intentado hacer en los cursos de literatura, que no es decirle, mire, el texto se interpreta de esta manera, el texto significa esto, sino qué experiencia se puede aprender a partir de esto, partiendo de esa subjetividad que es en realidad el alegato que estoy planteando, ¿no? Ahora bien, si estamos interesados en crear un modelo de conocimiento centrado en el desarrollo de las capacidades humanas y sabiendo que éstas pasan por el reconocimiento de la diversidad, es pertinente pensar que la literatura puede jugar un papel destacado en este sentido, que es esta noción de interculturalidad, desde luego, de la que estábamos hablando.
Martha Nussbaum, en El cultivo de la humanidad, una defensa clásica de la reforma en la educación liberal, señala que, para el cultivo de la humanidad mediante la educación, cito, las artes desempeñan un papel vital, puesto que cultivan los poderes de la imaginación que son esenciales para la construcción de ciudadanía. La literatura, con su capacidad de representar las circunstancias y problemas específicos de distintas clases, hacen una contribución especialmente valiosa. La capacidad de la literatura señalada por Nussbaum es una cualidad conocida desde siempre. Los griegos, por ejemplo, entendían la literatura dramática, particularmente lo que conocemos como tragedia griega, como un medio de reflexión social sobre diversos problemas que atañían a su sociedad. A lo largo de los siglos, la literatura ha servido como vehículo de transmisión y preservación de costumbres e identidad cultural. En la actualidad, recurrimos con frecuencia a ella para conocer y acceder al conocimiento de culturas de las cuales no tenemos más registro que el dejado por sus expresiones artísticas y particularmente literarias. No debatiremos aquí el sentido estético de ellas, pero me parece pertinente acotar que para nuestra argumentación ese papel, si no se olvida, sí pasa a segundo término. Hablo de literatura en el sentido de expresión escrita de un conjunto de representaciones culturales que se transmiten por ese medio y que cuentan con una aceptación más o menos consensuada en el ámbito de la sociedad, algo que se evidencia en el tipo de textos literarios que serán la base de la propuesta metodológica de comentario textual que abordaremos en el siguiente apartado. Aquí es un tema muy importante que no significa solamente ha sido también uno de los papeles que para enseñar literatura hay que enseñar a los grandes autores o esa cosa que llamamos el canon, ¿no? Porque sí, bueno, leer a Rulfo siempre hay que leer a Rulfo, pero ¿qué textos de Rulfo? Leer a Octavio Paz te puede decir mucho sobre la cultura mexicana, pero un estudiante en un nivel de español intermedio 1 no va a entender maldita la cosa de lo que está diciendo Octavio Paz. Entonces también depende mucho de pensar qué textos estamos hablando. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, hay ciertos textos literarios que no pertenecen a esa noción del canon, del que hablamos tradicionalmente, del que estudiamos en una carrera de literatura, por ejemplo, que funcionan mucho mejor para ese reconocimiento cultural. Entonces ahí tiene mucho que ver también con la capacidad que uno tiene de seleccionar y de tener una presencia específica sobre estos textos. Por supuesto, la literatura no es el único medio de acceso a esa realidad antes desconocida, mucho menos el vehículo de redención de la humanidad. Pero, como señala Nussbaum, la literatura no transforma la sociedad por sí sola. No obstante, la formación artística hace que el espectador perciba por un momento a las personas invisibles en su mundo, y eso, por lo menos, es un comienzo de justicia social. Si bien el arte no tiene la misión de redimir a la humanidad, sí es una expresión de ella, y en el marco de la libertad racional puede servir como vía de diálogo entre el lector y su sociedad, por medio de la puesta en tela de juicio del sistema social conservador, contrario al cultivo de la duda sistemática frente a ese andamiaje ideológico que la tradición se empeña en conservar. Todo esto habida cuenta que una función fundamental del arte es desafiar la sabiduría y los valores convencionales. Me parece importante destacar entonces el papel social que tiene la lectura y comprensión de textos literarios, en tanto actividades de aprendizaje dentro de un modelo educativo que desea adecuarse y entender su realidad. El arte todo, y en especial la literatura como forma de comunicación que utiliza el lenguaje de todos los hombres, entraña la posibilidad de ser un activo de la humanidad en su búsqueda de una mejora en sus condiciones vitales. Al margen de discusiones estéticas secundarias, la literatura es una expresión humana y, en ese tenor, apunta Nussbaum, cualquier postura de la crítica que niegue esa posibilidad parece negar la posibilidad misma de la experiencia literaria como un bien humano y social. Voy rápidamente a la propuesta metodológica para el comentario de textos en este contexto. Antonio Mendoza Fillola apunta que el aprendizaje de una lengua extranjera es mucho más que el simple desarrollo de hábitos comunicativos y en este sentido propone el uso de la literatura como medio complementario para tal aprendizaje, dado que, cito, sirve de fuente y recurso adecuado para ampliar los conocimientos interculturales y pragmáticos del estudiante. Después de examinar algunas razones por las cuales la enseñanza de español a hablantes no nativos ha sido tradicionalmente relegada, bajo argumentos tales como su aparente dificultad o su poca utilidad para la enseñanza de la lengua, dado su aparente alejamiento de las estructuras sintácticas convencionales, entre otras, contrasta algunos ejemplos donde, en efecto, algunos de estos escollos se cumplen, con otros donde es evidente el interés que el texto literario puede tener para el proceso formativo. Cito, desde lo gramatical a lo funcional, desde lo comunicativo a lo cultural, de lo pragmático a lo formal, etc. Su exclusión de la literatura negaría el potencial lingüístico de un sector de producción y de creación del lenguaje que, debidamente explotado en el aula, es altamente rentable y enriquecedor.
De acuerdo con la idea central del trabajo que vengo desarrollando, la inclusión de la lectura, comprensión y comentario de textos literarios en el aula, además de su innegable valor para estimular las habilidades lingüísticas del estudiante, refuerza también su conocimiento de mundo al confrontarlo con otra visión del mundo. En palabras de Mendoza Fillola, esta cuestión, considerada desde la opción de la recepción del texto, indica que la comprensión de un texto para el lector está condicionada por lo que previamente conoce y por la actualización de este conocimiento durante el proceso de lectura. El aprendiz lector activa sus conocimientos y, a través de la lectura, realiza una síntesis personal de aprendizaje significativo. El modelo metodológico que propongo a continuación para la realización de un comentario de textos se presenta como una actividad que destaque y evidencie, ante todo, la posibilidad y la capacidad de la comprensión lectora del estudiante. Como base previa, toma en consideración la propuesta didáctica de Ana María Maqueo, desarrollada en su imprescindible libro Lengua, Aprendizaje y Enseñanza, el enfoque comunicativo de la teoría a la práctica. Si bien ese modelo está pensado para ser aplicado en la educación secundaria, considero que, con las adecuaciones pertinentes, puede servir para el caso que me ocupa en este trabajo. En esta propuesta metodológica, considero necesario que el alumno inicie y termine en el mismo punto, con la finalidad de conseguir un aprendizaje significativo del texto. Por ello, el punto de llegada tendrá que ser el comentario de los aprendizajes y ampliación de su horizonte de expectativas que la lectura de un texto le permite obtener. En este último nivel de análisis, se busca que el alumno relacione sus experiencias lectoras previas, tanto en su lengua materna como con el conjunto de lecturas que ha realizado en la lengua en proceso de adquisición, con los hallazgos que el texto le proporcionó. En razón de lo anterior, el proceso de guía previamente habría sido realizado por el maestro y el estudiante se enfrenta a la relación más significante posible con el texto para poder comentar lo que entendió, lo que aprendió y lo que reconoció del mundo y la cultura en él presentada. Me parece que es a través de este proceso metodológico de comentario a un texto, a través de este proceso, el alumno podrá realizar todas las actividades posibles para la cabal apropiación de la lectura literaria, entendida esta, según lo que he planteado, como un modo de conocer y confrontar la realidad. A través de una serie de actividades, que ya no describo porque están en la parte de Maqueo, un estudiante de español como lengua extranjera no solo utilizará el texto literario como un vehículo instrumental para practicar y ensanchar su apropiación de la lengua en estudio, sino que también podrá acercarse a la cultura que rodea a dicha lengua. En múltiples ocasiones, la visión del mundo de un estudiante extranjero no hablante de español puede ser un obstáculo para acercarse a la lengua que desea adquirir, dado que en esta necesariamente se implican códigos culturales implícitos que no es posible explicar en una clase de gramática. En cambio, el estudio, aprendizaje, análisis y comentario de un texto literario, de acuerdo con esta propuesta, le permitiría reconocer, tal como se ha expuesto, no solo códigos lingüísticos, sino prácticas culturales a través de la confrontación de visiones de mundo. En última instancia, y a manera de conclusión, considero que el comentario de un texto, como se puede observar, no implica solo la identificación de partes específicas de una lectura según su función comunicativa, localización de información o ampliación de vocabulario, como tradicionalmente se ha pensado, el uso que la literatura tiene en el contexto de aprendizaje del español como lengua extranjera. Por el contrario, el comentario de un texto significa, además de la posibilidad de ejercitar el plano de la comprensión lectora, también la asimilación desde un proceso intercultural de una visión de mundo que, idealmente, permitirá a éste expandir su experiencia vital. Ya, muchas gracias.